más sencillos. Todo esto ocurre en los 3 primeros minutos después del inicio del tiempo. Pero en los siguientes miles de años, el calor y la energía son todavía tan intensos que los electrones no pueden combinarse con estos núcleos. Avancemos 380.000 años desde el Big Bang. El universo se ha expandido. Ahora los electrones envuelven los pequeños núcleos, dando lugar a los primeros átomos sencillos, los de hidrógeno y helio. Y una vez creados los átomos, las partículas de luz ya pueden atravesar el espacio sin impedimento alguno. Lo que hasta ahora era una niebla densa de partículas que colisionaban entre ellas, de repente se hace visible. Hágase la luz. Esta primera luz puede observarse aún en forma del llamado fondo cósmico de microondas, una huella dactilar permanente del universo. Continuemos nuestro viaje, avanzando unos cuantos centenares de millones de años. Ahora la fuerza de la gravedad hace que las nubes de hidrógeno y helio se contraigan, provocando reacciones nucleares. Por todos sitios empiezan a nacer las primeras estrellas. Algunas de ellas son muy masivas. Agotan su combustible y colapsan. En el silencioso espacio, explotan las primeras supernovas gigantes. Pero de toda esta destrucción surgen los elementos pesados, entre ellos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hierro e incluso el oro. Son los elementos que formarán los planetas y serán las semillas que darán lugar a la vida. Generaciones y generaciones de estrellas viven y mueren. Nuestro universo, antes increíblemente denso y caliente, es ahora frío y está prácticamente vacío. Después de 9.000 millones de años, en el brazo espiral de una galaxia distante, se está empezando a formar una cosa muy importante. Aquí, en este espacio infinito, entre millones de galaxias, hay un sistema solar. En este sistema solar, uno de los planetas se ha enfriado suficientemente como para que pueda surgir la vida. Es nuestra casa, el planeta Tierra. Y en esta Tierra hay seres con la extraordinaria habilidad de volver la vista atrás en el tiempo y reflexionar sobre el significado del universo. Continuamos en su programa Hanampacha, los cielos andinos. Muy bien, amigos, regresamos en su programa Hanampacha, con ustedes, Julio Escudero. Estamos entrevistando al cosmólogo Víctor Vera. Con él estábamos hablando de un tema bastante importante, bastante interesante, que es el origen del universo. En este caso, una teoría de ellas que trata de explicar, digamos, como decía en la primera parte, este fenómeno es el Big Bang. Pero quedamos en la primera parte, nos quedamos en las famosas ondas gravitatorias, ¿no? Ondas que hace mucho tiempo atrás se venían buscando, ¿no? Incluso hay libros de divulgación científica como la de Paul Davies que nos habla específicamente de este tema, ¿no? Víctor, me decías sobre las ondas gravitatorias, tenías algo importante que comentar. Exacto. Primero quiero recalcar que las ondas gravitacionales ya hace mucho tiempo, justo después del lanzamiento de la teoría general de relatividad, hace 100 años aproximadamente, ya nacía la idea de las ondas gravitacionales. Algunos pues pensaban que era una locura, que no existían, etcétera. Claro. Y las matemáticas pues son poderosas y recién el año pasado Ya lo predecían. ya lo predecían, incluso en los últimos años, bueno, soy fiel testigo de eso, que mientras estaba haciendo el doctorado en Italia, ¿no? Ya mucha gente discutía el punto de vista cosmológico usando ondas gravitacionales, de teórica por supuesto, y la comunidad científica, por lo menos la comunidad científica europea, en el medio donde yo me movía, decía que era cuestión de tiempo. Claro. Que había muchos proyectos y en cualquier momento se lanza el anuncio y las ondas gravitacionales tienen que estar tienen que ser ya vistas por los aparatos actuales. Detectadas. Vistas, claro. Bien, entonces, y fue el año pasado, ¿no? En 2016, cuando por primera vez se detectaron estas ondas. Hubo una falsa alarma al inicio, ¿no? Se pensaba que se había
detectado las ondas gravitacionales como consecuencia del Big Bang, eso voy a explicarlo en unos segundos, pero resultó ser una falsa alarma, unas equivocaciones de datos, unos malos manejos de los datos, pero posteriormente sí se hicieron, y sobre todo ondas gravitacionales producidas por el colapso de agujeros negros, y eso es importante, porque las ondas gravitacionales solamente pueden ser producidas cuando dos objetos súper energéticos, como este caso agujeros negros, colapsan entre sí. Entonces, chocan. claro, colapsan de una manera que tenemos un agujero negro en un lado, dos agujeros negros que están acercándose y empiezan a rotar a velocidad muy grande y entonces deforman el espacio y tiempo de tal manera que se forman estas ondas gravitacionales que vendría a ser algo así como una deformación de lo que vemos. Por ejemplo, solamente para ilustrar, ¿qué pasa si entre tú y yo pasa una onda gravitacional? Me verías más chico, más grande, entonces el espacio y tiempo se deforman. Pero no es porque en el medio exista una variación de densidad, que también ocurre, ¿no? Claro, sino es que el mismo espacio se deforma. Entonces, tú lo observas así. Claro, O sea, tú me verías un poco más grande, un poco más chico, un poco más grande, ¿no? De acuerdo. Claro. Ya, Estoy sí. exagerando para ilustrar, obviamente, Bueno. ¿no? Pero eso es lo que se observa en realidad si pasa una onda gravitacional por un lado. Y eso es lo que se han detectado. Ahora, ¿esas dos ondas gravitacionales son repulsivas o atractivas? ¿A qué te refieres? O sea, en este caso, al colapsar esos dos agujeros negros, digamos, uno sobre otro, ¿no? Van a producir esas ondas gravitatorias. Claro. Esas ondas gravitatorias, ¿qué efecto da en este caso, aparte de distorsionar el espacio-tiempo, ¿tiene algún efecto sobre la materia más cercana? No. Solamente te deforma el espacio, nada más. Pero o sea, no es que la materia sea atraída o sea expulsada. Hay ciertas teorías, ojo, Ya. que ya son muy locas, diríamos. Ajá, claro, bueno. Que se dice Conozco por ahí que se algunas. puede utilizar las ondas gravitacionales, incluso es como una, digamos, es como un surfista, ¿no? Ya. Y utiliza, se pone en la ola y se claro. traslada. Ajá, ¿no? sí, claro. Hay algunos que piensan que puede ser un mecanismo para viajar en el tiempo, Ya, viajar sí, en el espacio, también leí perdón. algo así. ¿Por qué? Porque se cree que las ondas gravitacionales tienen una velocidad cercana de la luz, entonces puede viajar utilizando una onda como un exacto. surfing espacial, ¿no? Pero claro, eso ahora no río, pero quién sabe, puede ser realidad en el futuro, ¿no? Claro. Pero por ahora creo que todavía queda ahí, ¿no? Hay que también ser un poco responsables con la información objetiva que tenemos que dar, ¿no? Entonces por ahora queda ahí. O sea, no se ha observado todavía los efectos en la materia cercana. O sea, No, si es no se ha observado que- ni se va a tener. O sea, lo único que te deforma es el espacio, y el espacio no quiere decir que si la onda pasa y en este momento me agrande más chico, no quiere decir que termine de pasar la última, el último, digamos, Porque sentido de onda y yo me quedo chico por siempre, ¿no? Claro, no, O sea, no, me refiero, en estado normal. en este caso me refería a que si sea atractiva, o sea, porque la gravedad se caracteriza, al menos la gravedad positiva, se caracteriza por ser atractiva, ¿no? Y la negativa supuestamente se caracteriza por ser repulsiva, ¿no? Entonces, en este caso, estas ondas gravitatorias, ¿no se ha observado los efectos? No. Si se trata de esos términos, yo diría más bien que es como cualquier onda, ¿no? Digamos, nace de una fuente y sale de la fuente, o sea, tiene esa propiedad repulsiva, ¿no? O sea, sale de la fuente. O sea, Ya. que la información que viene de estos agujeros negros colapsando, eso, o sea, se brinda a todo el espacio, ¿no? Ya. ¿No? Y entonces la onda se produce de esa manera y digamos que emana de la fuente como cualquier onda electromagnética, ¿no? Claro. Como la luz que vemos, ¿no? Entonces sería de ese tipo, pero no debería tener ninguna, no va a deformar, digamos, la materia, simplemente deforma el espacio. No, claro. No deformaría o sea, la materia, sino, como te repito, me refería a que si esa onda se observa como esa onda atrae hacia sí, ¿no? Hacia el objeto que la produce, atrae hacia sí la materia, ¿no? No, sé, por lo no. menos hasta donde yo sé y hasta donde Lo que se ha observado. se ha observado y los conocimientos teóricos que se tienen, no debería suceder eso. Pero aunque también recién hemos observado, ¿se observaba hace cuánto tiempo? Recién el año pasado. Recién el año 2015, pasado, o sea, bueno, fue sobre 2015, la publicación, si no me equivoco, fue hecho 2016. O sea, hace un año, pero un año pues en el espacio Exacto. es No, hace prácticamente nada. Obviamente, hace falta muchos estudios todavía, pero es el primer, digamos, campanazo de lo que me refería, ¿no? De la nueva era de la astronomía, ¿no? Claro. Ya no de astronomía de ondas electromagnéticas, Ya. sino la astronomía de ondas gravitacionales. Claro. Porque la onda, O sea, el campo unificado a la larga se va a dar.
No, yo creo que podría unificar. O sea, porque acuérdate del campo unificado del famoso campo unificado de Einstein, ¿no? Claro, O sea, claro. A lo que me refiero es que esto ayuda también, por supuesto, para que observacionalmente pueda complementar los estudios teóricos que se están haciendo de la, no sé, de la teoría cuántica de campo, por ejemplo, ¿no? Yeah. No sé, o la teoría unificada, ¿no? Pero esto, como tú mismo lo mencionaste, todo esto recién está en pañales y hay que estudiar más, ¿no? Pero lo que me gustaría resaltar es esto, ¿no? Que estamos entrando en una nueva época de ya no la astronomía convencional, o la astronomía es una incluso una astronomía postcontemporánea, incluso, porque en la astronomía, si vamos un poco a la historia, la astronomía clásica se define por el posicionamiento de las estrellas, movimiento propio de las estrellas. Claro. Después ya se pasó un poco a la dinámica planetaria, ¿no? Ajá. Últimamente con la astrofísica, ¿no? Estamos en la astronomía moderna contemporánea, que es utilizando las ondas magnéticas, electromagnéticas, ¿no? Que es la luz en sí, la radiación. Y como hemos mencionado, eso en la astronomía, en la cosmología observacional tiene un límite, que es la radiación cósmica de fondo en este caso. Con las ondas gravitacionales, si es producto de la unión de dos objetos supermasivos o de un evento cataclísmico, como es el caso del colapso de dos agujeros negros, también podría haber ocurrido en los inicios del Big Bang. En realidad, un agujero negro es un objeto supermasivo. Exacto. ¿No? Supermasivo y muy compacto. Más que supermasivo es compacto, ¿no? Compacto, ¿no? Sí, porque puede ser supermasivo pero no compacto. Tiene que ser supermasivo compacto, que abarque pocas proporciones en el espacio. Unos cuantos, tal vez. Miles de años de diámetro. Metros cúbicos o kilómetros cúbicos, ¿no? Pero con una masa enorme, ¿no? Es como si la Tierra de repente, si la Tierra si lo comprimimos en el tamaño de una cuchara, tal vez podría convertirse en un agujero negro, ¿no? Si toda la masa de la Tierra. Toda la masa de la Tierra. Claro. Entonces se podría convertir en un agujero negro. O sea, y ojo, la Tierra no es tan masiva comparado con el Sol. Claro. Me refiero que el agujero negro más que todo es la relación entre la masa y el radio, ¿no? Y el radio o el espacio que cubre, ¿no? En este caso, dos objetos supermasivos en el que no escapa absolutamente nada. Bueno, como ya se sabe, ¿no? Claro. Ni siquiera la luz. Por eso ese lugar del universo se le considera como un agujero negro, entre comillas, ¿no? Claro. Pero en realidad son objetos supermasivos que están atrayendo. Atrayendo todo, ¿no? claro. Atrayendo aquello, digamos, las ondas, todo lo que es la materia, ¿no? Ajá. Materia, radiación, pero en este caso expulsan ondas gravitacionales. Bien. Dime, Tampoco la atraen. ¿tampoco la traen? No, me refiero a eso. Las ondas gravitacionales no la atraen, más bien las Ya. emanan. Ah, ya. eso me refiero. Ellas demandan Las ondas gravitacionales, ¿no? eso significaría entonces que todos los cuerpos de alguna otra forma emanan ondas. Bueno, Gravitatorias. en realidad sí. En realidad sí, nosotros nos podemos dar vueltas. Tú y yo, ¿no? Bailando, ¿no? Claro, deberíamos estar emanando ondas gravitacionales, pero lo que pasa es que nuestra masa es insignificante y no hacemos un proceso cataclísmico nosotros. Claro. No hacemos un proceso cataclísmico. El tema de las ondas gravitacionales es que son muy difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque su amplitud es muy baja, es increíblemente baja. Toda onda tiene amplitud, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, es como una onda de sonido. En una guitarra, tú le pones amplitud pequeña, no se escucha. Claro. Haces una amplitud larga, se escucha muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, la amplitud de las ondas gravitacionales son muy pequeñas, por eso que es difícil de detectarlas, ¿no? Y esa detección, si bien es cierto, tal vez nosotros nos podemos hablar, tal vez hacemos ondas gravitacionales, pero son una amplitud casi cero, es O sea, cero. en este caso, Claro. claro, va a depender de la masa. Por Cuanto un supuesto. cuerpo, cuanto más masivo, su fuerza de gravedad es mucho Y mayor. un evento cataclísmico, ¿no? Y un Claro. evento cataclísmico, en este caso, el choque de dos agujeros negros, ¿no? Nosotros no vamos a hacer un evento cataclísmico. Claro. Ni el choque de dos planetas tampoco lo va a generar. Lo que va a generar justo son estos eventos exóticos de proporciones cataclísmicas, como es el agujero negro y el Big Bang. Y justo a eso me quería referir, sobre todo el Big Bang, ¿no? Porque el Big Bang, como el Big Bang se cree, porque no ha sido observado hasta el momento, que el Big Bang también debería haber generado ondas gravitacionales. Y si lo generó, ¿qué quiere decir? Como toda onda, transmite información, porque el caso de estos dos casos de dos agujeros negros que han colapsado y han generado ondas gravitacionales, se ha podido calcular incluso la masa de estos agujeros negros, ¿no? Sus dimensiones. Entonces, a través simplemente de las ondas. ¿Qué quiere decir? Que me transmiten información y a través de una
de un proceso de trabajo de datos, uno puede inferir más o menos las características de estos objetos. Ya, de acuerdo. Entonces, si uno pudiera observar las ondas gravitacionales del Big Bang, me refiero más adentro, más cercano al Big Bang, entonces uno podría inferir que puede obtener información ya de eventos muy cercanos al mismo Big Bang y estaríamos atravesando este límite que tiene la astronomía, la astrofísica clásica, digámosle así, que es, claro, desde el punto de vista observacional, que es la radiación cósmica de fondo. Entonces podrías obtener cosas que pudieron haber, información directa, ojo, de lo que pudo haber ocurrido incluso antes de los 300.000 años, que es donde ocurrió esta radiación, donde se generó esta radiación cósmica de fondo. Bien. Bueno, aquí esto, para hacerle recordar a nuestros televidentes, esto de acá estaba representando al universo, ¿no? El universo cuando tenía 300.000 años. Cuando tenía 300.000 años, o sea, cuando recién fue la primera observación, Cuando la luz salió por primera cuando vez. la luz nació, se puede decir, no porque No nació, yo diría que se escapó, se escapó. porque la radiación ya existía. Ya, claro, de acuerdo, ya los fotones ya existían, ¿no? Simplemente que ahí fue de donde... En este caso, un fotón tiene que tener cierta longitud de onda, también, tiene que esparcirse en el universo a cierta longitud de onda para poder ser observado, al menos nosotros Dependiendo de los detectores, claro. ¿no? Claro, por nuestro detector Óptico, nacional. radio. Claro, ¿no? Por ejemplo, esto no es en el óptico, porque uno observa el cielo, uno no ve esto en el óptico. Esto uno lo observa en lo que se llama en el espectro de microondas, que son ondas más cortitas que el radio, ¿no? Que está entre el ultravioleta y el radio. Este es en el microondas, ¿no? Entonces, el universo, si no tú tuvieras ojos de microondas, observaríamos así, el universo, ¿no? Ya. Pero las microondas se utilizan, pero Celulares. Claro, ¿no? celulares, radio, radio no, televisión, algunas televisiones también utilizan, creo, microondas, no estoy muy seguro, ¿no? Pero los celulares generalmente son microondas, ¿no? Y es un tema también, es por eso, es un tema bastante delicado incluso. Yo recuerdo cuando estuve haciendo unas prácticas de observación en el Ratan 600, que es el radiotelescopio más grande. ¿Tú has hecho tu maestría en Rusia? Claro, en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Ya, y ahí fue que hiciste esa práctica. Claro. Ya. ¿no? Entonces cuando estuve en el Ratan 600, que es un radiotelescopio, considerado el radiotelescopio más amplio, o sea, me refiero que tiene un diámetro más grande que de 600 metros. 600. 300. 600. 600 metros. Claro, pero no es una antena completa, solamente un anillo. Ya. Pero bueno, a lo que me refería, recuerdo que ya en ese... Uno de medio kilómetro. Sí. Y recuerdo que estaba en los Cáucasos rusos. Ya. En los Cáucasos rusos, y está un poquito alejado de la ciudad más cercana, ¿no? Ya. Que se llama Nizhny Novgorod. Y bueno, hay otras ciudades bastante interesantes ahí en los Cáucasos rusos, pero aún así ya los cosmólogos observacionales ya se empezaban a quejar, ¿no? Hace unos años, y bueno, de que había demasiada contaminación, digamos, en el microondas, ¿no? De microondas, ¿no? Entonces, el Ratan 600, si bien es cierto que servía para observar también esto de acá, ya había demasiada contaminación y la información ya no se distorsionaba. O sea, ya no se filtraban parásitos, lo que se conoce como parásitos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la contaminación, digamos, electromagnética que el mundo científico y la astronomía en sí sufre, ¿no? Y esto es en este caso microondas. Ahora en el visual también sufre un montón, eso también es un tema aparte que tal vez podemos tratarle en otra oportunidad. Claro, eso es lo que se llama la contaminación lumínica. Exacto, ¿no? Que es un tema... ciudades, por ejemplo, no se pueden hacer observaciones. Exacto, no se puede y es muy costoso para la ciencia, digamos, emplear, costo logístico me refiero, ¿no? Claro. Pero bueno, a lo que me refiero es que de